Gracias. Muy buenos días. El Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral les dan las más cordiales de las bienvenidas a esta conferencia magistral dictada por la doctora Flavia Freidenberg, Violencia política hacia las mujeres en América Latina. Primero quiero hacer patente nuestro agradecimiento al doctor Roberto Díaz Romero, director de la Facultad de Derecho, y al maestro Hugo Molina Martínez, secretario de Extensión y Difusión, por las facilidades prestadas para usar este recinto universitario con este evento académico. Me voy a permitir hacer presentación de las personalidades que nos acompañan en el presidium. Quiero, en primer lugar, presentarles al ingeniero Arturo Meraz González, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral. Nos acompaña también el maestro Víctor Yuri Zapata Leos, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral y catedrático de esta facultad. También nos acompaña en el presidium el magistrado José Ramírez Salcedo. Contamos con la presencia del maestro Gilberto Sánchez Esparza, consejero estatal electoral. Y por supuesto, al centro, nuestra distinguida invitada, la doctora Flavia Freidenberg. Muchas gracias. También quiero destacar la presencia de la consejera Julieta Fuentes, consejera estatal electoral, compañera, del consejero Saúl Rodríguez Camacho, del magistrado Jaques Adrián Jaques y también del magistrado Julio César Merino, todos ellos compañeros integrantes de los órganos directivos de los órganos electorales. Nos acompaña también, y quiero resaltar la presencia del consejero presidente de la Asamblea Municipal Chihuahua, el licenciado Héctor Hugo Natera Aguilar. Muchas gracias, maestro. Nos acompaña también la licenciada Lucía Chavira Costa, que es catedrática de esta facultad y delegada de la SEDATU. Gracias, señor. Y por supuesto, pues destacar la presencia de quienes son los actores de esta conferencia, para quienes va dirigida fundamentalmente las y los estudiantes de esta Facultad de Derecho. Gracias, chicos y chicas, por estar aquí. Gracias, y también agradecemos la presencia de la licenciada Azucena Flores, de la vocalía local del Instituto Nacional Electoral. Gracias, licenciada, por acompañarnos. Bien, para darnos un mensaje de bienvenida, le ruego al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, ingeniero Arturo Meraz, si es tan amable de tomar la palabra. Gracias, consejera Cárdenas. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Es muy grato estar en estas instalaciones de la universidad y con tanta gente, jóvenes. Gracias por acompañarnos y a las autoridades que ya han sido mencionadas. Un saludo al presidium, a nuestra invitada especial, por supuesto. Y bueno, pues darles la bienvenida. No queremos retrasar el inicio de la plática de la doctora. Solo comentarles que parte de las actividades que el Instituto Estatal Electoral junto con el Tribunal Estatal Electoral desarrollamos en el marco de nuestras responsabilidades está el difundir información que para todos sea benéfica y que sea para mejora de la ciudadanía de este país. En el caso del tema particular de la violencia política en razón de género, pues ustedes saben que las legislaciones, las organizaciones de la sociedad civil, en fin, diversas autoridades, inclusive judiciales, pues han hecho porque este derecho humano sea cada vez más respetado, el derecho político que tienen las mujeres de participar en cualquier ámbito. Sin embargo, pues siempre existe la posibilidad de que algún detractor de este derecho esté presente
La idea de estas pláticas es precisamente sensibilizar, socializar, para poder detectar cuando hay este tipo de fenómeno. Por supuesto, al detectarlo hay que denunciarlo, es lo más importante cuando se acontecen este tipo de fenómenos como violencia política. Y bueno, ya será cuestión de las autoridades la sanción correspondiente. Entonces la idea es que ustedes se den en este marco de esta plática una idea de este fenómeno, y en el estudio que la doctora Flavia Freidenberg ha realizado a diversos países en América Latina, pues nos dé un bosquejo en lo general, pero lo más importante es que ustedes se queden con la idea de que este tipo de fenómenos contrarios a lo que es la vida de la democracia en este país tienen que ser totalmente denunciados, y en un momento dado queremos que esto ya no suceda más. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos, disfruten la plática y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, consejero presidente. Antes de dar inicio a la conferencia magistral de la doctora Freidenberg, le pido por favor al maestro Víctor Yuri Zapata Leos que nos haga el favor de dirigirnos un breve mensaje. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco igualmente, como lo hacía el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, la presencia de la doctora Flavia Freidenberg. Me parece que es muy importante consolidar este tipo de esfuerzos entre el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral con pláticas, con conferencias como la de alguien tan experta en temas justamente de esta materia, y en particular del avance de los derechos de las mujeres en política, y en este fenómeno que ya nos adelantaba el consejero Arturo Meraz, que parece ser el obstáculo, un obstáculo que no se entiende natural, pero que sigue siendo un problema y que cada vez crece más, que es la violencia política de las mujeres. Entre más mujeres participan en política, encontramos mayor resistencia para que éstas participen libremente. Y entonces, con alguien tan experto con alguien tan experta en el tema como la doctora, me parece que se favorece sensibilizar, concientizar sobre este fenómeno para poder abatirlo. Agradezco enormemente la gentileza de la doctora Flavia de acompañarnos de nueva cuenta en Chihuahua, y también por recomendarles que lean uno de sus libros que habla justamente de este tema de la violencia política, Cuando hacer política te cuesta la vida. Es un buen libro que describe justamente este fenómeno social que hoy se presenta, de una resistencia a la participación de los derechos de las mujeres. Seré simplemente breve en este mensaje y diré que venimos a escuchar a la doctora. Muchas gracias. Gracias al magistrado Zapata. Para introducir la conferencia, le quiero pedir al maestro Gilberto Sánchez Esparza, consejero estatal electoral, que nos haga el favor de presentarnos a la doctora, de introducirnos en su semblanza curricular. Por favor, consejero. Buenos días a todos, con el permiso de los integrantes del presidium que ya fueron debidamente presentados. La doctora Flavia Freidenberg es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca, máster en Estudios Latinoamericanos por la misma Casa de Estudios. Actualmente se desempeña como investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesora de Política Comparada de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, editora asociada en Política y Relaciones Internacionales de Latin America Research Review, docente reconocida por la Universidad de Salamanca, España, e investigadora reconocida por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora de España. Fungió como coordinadora académica del Diplomado en Elecciones, Representación, Política y Gobernanza Electoral, impartido por el mencionado Instituto de Investigaciones Jurídicas, y fue coordinadora general e investigadora principal del proyecto Mujeres Políticas, la participación y la representación política de las mujeres en México, de 1990 al 2015. Ha publicado 23 libros, 65 colaboraciones en obras colectivas y 42 artículos en revistas académicas de Estados Unidos,
Europa y América Latina, sobre partidos y sistemas de partidos, representación política de las mujeres, reformas electorales institucionales y democratización. Fundadora de la red de politólogas #NoSinMujeres, se ha desempeñado como consultora internacional, ponente y tallerista en un sinnúmero de eventos académicos, incluido el taller de formación de competencia para promover, garantizar y resguardar la participación política de las mujeres. La calidad de su trabajo le ha merecido el apoyo de la Organización de Estados Americanos, del INE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones internacionales. Es complicado presentar a una persona para quien su currículum en la página de la UNAM corresponde a 80 páginas. Pero es para mí un honor presentar a la doctora Flavia Freydenberg, una mujer congruente de quien siempre aprendemos algo. Bienvenida. Muchas gracias. Ahora bien, pues para entrar a la parte central de este evento, les solicito a los miembros del Presidium si pueden bajar a ocupar espacios en la primera fila para dejar a la doctora. Y también les quiero decir a los muchachos que si gustan recorrerse un poco o incluso venir a la parte de aquí de enfrente y, pues digo, tal vez sentarse en el suelo. Yo a su edad me sentaba en el suelo, y de esta manera pues estar como un poco más cómodos y cómodas todos, para que tengamos digamos la condición de escuchar con toda tranquilidad a la doctora. Créanme que van a disfrutar de su conversación. De aquel lado también pueden pasar, si quieren, para que no estén tan complicados ahí en la puerta. Pueden recorrerse un poco hacia la derecha del auditorio. Doctora, yo sé que este espacio es más que cercano y conocido para ti. Adelante, por favor. Buenos días a todos y todas. ¿Sí están cómodos los de atrás? ¿Sí? Acá hay espacio todavía si quieren animarse. ¿Así se sientan más cómodos? Así estamos todos cómodos y bien. Para mí es un honor, no saben, estoy temblando de la emoción. Es un honor enorme estar aquí. Yo me siento muy cómoda en las universidades, pero me siento mucho más apapachada entre estudiantes. Así que muchísimas gracias por estar aquí. No sé si son acarreados, no sé. Supongo que vienen porque quieren conversar sobre esto que nos está pasando. Si son acarreados, espero convencerlos clientelarmente. Si no lo son, espero hacerlo programáticamente. Les digo que para mí es un honor estar aquí en esta casa con todos ustedes, sobre todo por el hecho de que no es el costo que las mujeres tienen que pagar para ser iguales la violencia política en razón de género. Sobre eso vamos a hablar, sobre qué vamos a hacer para cambiar algo que es sutil o que puede ser directo y manifiesto, que no lo tenemos tan claro todavía, aunque hace 3 años que venimos, venga y venga, estudiando y pensando y analizando y reflexionando y discutiendo en México. En otros países hace un poquito más. Yo sé que no tengo que convencerlos de que esto existe. Hay veces que algunos colegas se pasan mucho tiempo intentando convencer a los demás de que el problema de investigación que están planteando existe. Yo no tengo que convencerlos porque la realidad es tan evidente, pero sí hay algunas aristas que hay que discutir, sobre las que todavía no está consensuado, y sobre eso les quiero hablar. Quiero agradecer al Instituto Electoral de Chihuahua, quiero agradecer a las consejeras y a los consejeros, quiero agradecer al Tribunal Electoral de Chihuahua, a los magistrados, por invitarme
es mi segunda visita a Chihuahua. No sé si es bonita la ciudad porque todavía no he tenido la oportunidad de pasear por la ciudad. Dicen que es bonita, pero la gente es maravillosa, así que me siento en mi casa. Y preparé para esta conversación, y esto suele pasar, ahí está, voy. Si me ponen la presentación los chicos, y la tienes que poner en pantalla completa para que yo la pueda pasar. Les preparé una hoja de ruta. Mi idea es que primero hablaremos del diagnóstico, luego hablemos sobre el problema y luego hablemos sobre qué podemos hacer. El diagnóstico. Hemos hecho un montón de cosas para hacer que las mujeres sean iguales que los hombres en las instituciones. En los derechos formales lo hicimos hace muchos años, pero en la práctica esto no se daba. Entonces, desde la década de los 90, empezando por Argentina, pero pasando por 17 países de la región, se han aprobado algún tipo de medida para obligar a los partidos políticos a poner mujeres como candidatas en los cargos de representación popular. Los países lo han hecho de diferentes maneras. Primero aprobando cuotas, aprobando algún tipo de cuotas, el 30%. ¿Por qué el 30%? Porque se cree que si en un grupo cualquiera, al menos el 30%, una masa crítica de personas cumplen con una serie de características, ese grupo consigue el cambio social. Entonces, muchos países aprobaron el 30%, digo, desde Argentina en 1991, inspirado por los países nórdicos, que ya tenían estas medidas de acción afirmativa. Se llaman medidas de acción afirmativa, no son medidas de discriminación, son medidas de acción, para cambiar algo en positivo, ¿sí? Estos cambios generaron dos efectos sustantivos, así que el primero que a ustedes les digan es que las medidas de acción afirmativa no sirven para nada, ustedes les responden: 1, redujeron las brechas de género. Ayer, cuando presentábamos el libro sobre la representación política de las mujeres en México, les hablaba de una gráfica que es hermosa, que es así. Estos son los hombres, estas son las mujeres, los 32 estados de la República, y la representación legislativa descriptiva hace esto. Eso quiere decir que las medidas de acción afirmativa han sido exitosas. Y o la paridad, ¿por qué? Redujo la cantidad de distancia entre hombres y mujeres. Cada vez se va achicando. Vamos a ver, cuando pongamos los datos del 2018, cuánto se va acercando mucho más. En América Latina y en México, las medidas de acción afirmativas y o el principio constitucional de la paridad ha sido exitoso. Redujeron las brechas de género y aumentaron en 37.7 puntos porcentuales la representación de las mujeres en los órganos legislativos, fundamentalmente nacionales. Esto, a pesar de que se tomaron el esfuerzo de obligar a los partidos a poner mujeres en las candidaturas, a pesar de que haya más mujeres en las instituciones legislativas y ejecutivas, con diferencias, pero a pesar de esto, la política sigue siendo así. Eso que ven acá no estaba aburrida en mi casa o me inspiré a la madrugada, como me acaban de decir, no, y junté fotitos de hombres. Esos son los ministros del gobierno de Brasil. ¿Qué les falta a esa foto? ¿Creen que le falta algo o está bien así? Esos señores estudiaron, la mayor parte de ellos, en universidades de élite de Estados Unidos, están seguramente muy formados, y el problema no es contra ellos, porque esto no es un problema contra los hombres. Eso no es así. Los que quieren creer eso es porque les encanta grillar, pero nosotros no entramos en eso, porque esto no es una cosa de nosotras contra ellos, esto no es así. Todos esos
esos señores son seguramente muy brillantes. El problema de esa foto es que les faltan cosas. ¿Qué les faltan? Mujeres, indígenas, afros. Eso es Brasil. Eso no es Noruega. No sé si me explico. Noruega no sería así. Ustedes me dirán, ay, doctora Flavia, usted es una exagerada, porque me lo suelen decir, es que exageras un poquito, ¿no? Tomaste el caso más extremo. Tomaste Brasil, donde solo hay un 10% de participación de las mujeres en el órgano legislativo. Entonces, estás haciendo trampa. Bueno, es que el tema es que no estoy haciendo trampa, porque así son el 90% de los gabinetes de América Latina. Hoy solo Costa Rica es un gabinete paritario, Colombia prometió gabinete paritario, México prometió gabinete paritario, vamos a ver si se cumple el gabinete paritario que se prometió, y el resto de los países de la región, así. Los esfuerzos se hicieron en el ámbito legislativo nacional, no se han hecho en el ámbito ejecutivo nacional, no se han hecho en los ámbitos ejecutivos estatales, las gobernaturas. México solo tiene 3 gobernadoras mujeres, y el resto de los países está en ese valor. Y a nivel de presidencias municipales, en la elección del 2018 vamos a pasar de tener 13% de presidentas municipales a 27% de presidentas municipales. Pero la media regional es de 10% de presidentas municipales. Pero a pesar de esto, la política sigue siendo así. Como me gusta llamarla, la política es cosa de hombres. Por tanto, estás intentando meter mujeres en un mundo en el cual existen una serie de techos, de barreras, de espacios que limitan la representación y la participación en igualdad de condiciones. Repito, no es un problema que haya hombres en la política. Por favor, nadie se sienta molesto por esto, porque luego salen y dicen, ay, doctora, es que usted me hace sentir incómodo. No, si esto no se trata de eso. Se trata de que para que usted pueda ejercer la política, hay otros que no la pueden ejercer. Entonces ahí hay un problema de democracia. Por eso este es un problema de democracia. No es solo un problema de derechos humanos, que lo es, sino también es un problema de funcionamiento del sistema democrático. Entonces hasta aquí tenemos 2 tweets. Primer tweet, hemos hecho esfuerzos importantes para mejorar la representación. Hemos metido más mujeres en la política, pero más mujeres en la política no significa más poder para las mujeres. ¿Sí me siguen? Y esto ha generado consecuencias. Y ahora vamos a ver las consecuencias. Les decía que hemos hecho reformas importantes, que esas reformas han estado centradas en las reformas legales e institucionales. Les decía que México, y si no se los decía, se los digo ahora, es el sistema más fuerte de todos los de América Latina en términos del diseño electoral de género. Es el más fuerte porque exige paridad vertical, exige paridad horizontal, exige encabezamiento de las listas con mujeres, fórmula completa, es decir, si una candidata titular es mujer, su suplente tiene que ser mujer, para evitar esta cosa de las Juanitas, ¿se acuerdan que tuvimos aquí? Si además está claramente especificado dónde van puestas las mujeres, es decir, el mandato de ubicación es muy claro, y además les hemos inventado, esto es un invento mexicano, algo que se inventaron aquí, pero bien inventado, el principio de competitividad, que eso no existía, pero que es que los distritos donde los partidos son menos competitivos no pueden poner mujeres candidatas, tienen que ponerlos en los distritos más competitivos. Digo, esto es un invento mexicano, esto no existía ni en los países ni en la literatura, pero así hacemos, innovación democrática. No permitimos ningún tipo de excusa para no poner mujeres. Ay, es que yo soy internamente democrático, selecciono a mis candidatos por mecanismos democráticos, entonces no puedo poner mujeres, ya eso no se puede hacer. Y aquellos que no cumplen las reglas,
no registran las candidaturas. Y hemos fortalecido el sistema de control. Es decir, hemos hecho que los jueces electorales, los consejeros electorales tengan mecanismos a través de los lineamientos y a través de una fuerte voluntad política para cumplir esos lineamientos, para contener a los partidos que, aunque están obligados a hacer todas estas cosas, siguen inventando cosas para no cumplirlas, ¿no? Es el juego de las resistencias, a ver quién tiene más fuerza para no cumplir lo que dice la ley. Pero como el diseño ha sido tan fuerte, hemos conseguido este cambio a nivel de la Cámara de Diputados y este cambio a nivel de la Cámara de Senadores. Díganme si no les gusta esto. Lindo, ¿no? ¿Saben lo que costó? Claro, ustedes son chiquitos y dicen, ay, doctora, qué exagerada, tan fácil como poner mujeres. Esta es la famosa gráfica. Miren lo que costó. Muchísimo. Poner todas estas mujeres en la política, obligar a que acepten a todas estas mujeres en la política, ha tenido sus consecuencias. Y esa consecuencia, y les cuento aquí una anécdota, yo no creía en esto porque vengo de un país donde hay violencia de género, pero no violencia política de género, que es España. Yo viví 18 años, iba a decir viví 18 años en la Universidad de Salamanca, no, viví 18 años en Salamanca, trabajaba en la Universidad de Salamanca, y yo nunca había visto esto de la violencia política en razón de género. Esto es algo nuevo, nuevo para las ciencias sociales. Para las mujeres no, esto no lo causan las reformas electorales. Las reformas electorales lo visibilizan, pero eso ya existía, la violencia existía siempre. Pero les cuento la anécdota que cuando llego a vivir a México en el 2015 me llaman del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y me dice, Flavia, tenemos que hacer algo sobre la violencia política. Y yo decía, no, ¿por qué? Eso no existe. No, Flavia. Y organizamos un seminario internacional en noviembre del 2015, a pesar de que yo estaba como un poco resistente. Pero es que en ese mismo momento que estábamos pensando en que había que armar una actividad, fue posiblemente el primer evento académico con las instituciones electorales donde se pensó sobre la violencia política, que dio origen al libro Cuando hacer política te cuesta la vida, que es un libro que acaba de salir en estos meses, que lo pueden descargar online de la biblioteca jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas. De manera paralela me llaman de Perú y me dicen, Flavia, necesitamos que vengas porque hay que hablar sobre acoso político. Y de manera similar y paralela me llaman de Costa Rica y me dicen, ¿tú sabes algo que se haya escrito sobre? Es decir, era algo que estaba pasando de manera paralela en diferentes países de la región. Claro, estábamos fortaleciendo el diseño electoral de género, las reglas electorales, y esto estaba generando consecuencias. En el 2015 no sabíamos lo que sabemos ahora, porque hemos trabajado mucho. Los funcionarios electorales, los magistrados, los académicos, las mujeres defensoras de las mujeres que hacen política, que son, yo soy del club de fans de las mujeres defensoras mexicanas, mis respetos, son mujeres que le dedican su vida, muchas de ellas del movimiento de mujeres, otras no, pero son mujeres que le dedican su vida a proteger, a proteger y a defender y a contener emocionalmente a las mujeres que hacen política y que sufren violencia. Porque ese es un tema que nadie habla. Pero hacer política te cuesta la vida y no necesariamente significa que te matan. Le dedicas la vida a ello. Cuando en una democracia no debería ser así. No debería costarte la vida a nadie hacer política. Entonces, íbamos fortaleciendo el sistema, perdón, lo voy a decir en argentino, y los pibes iban poniendo cada vez más locos. ¿Sí? Todos me entendieron, ¿no? Cada vez no saben las cosas que inventan. Todo para no cumplir la ley.
Entonces ahora yo les puedo presentar algunos elementos conceptuales después del trabajo que hemos hecho durante estos 3 años, desde diferentes fuentes, de una manera muy horizontal, ayudando, leyéndonos unos a otros, entendiendo la violencia política como todos aquellos actos u omisiones que atentan el acceso o el ejercicio de un derecho político electoral en razón de género. Fíjense esto, son actos o omisiones, es tomar decisiones o no tomarlas, en el acceso y en el ejercicio, no solamente cuando son candidatas, también cuando ejercen el poder, por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer. Lo que pasa, como dice Anabela López, la defensora de las mujeres de Oaxaca, yo creo, dice Anabela, que aunque hay hombres y mujeres que pueden ejercer violencia y pueden ser víctimas de violencia, Anabela dice, yo no veo a muchas mujeres síndicas queriendo quitar del poder a presidentes municipales hombres, pero sí veo a un montón de hombres síndicos presionando, ejerciendo para quitar del poder a presidentas municipales mujeres. Lo que les quiero decir, aunque pueden ser actos de hombres hacia mujeres o de mujeres hacia hombres, lo que tenemos en la mayor parte de los casos son situaciones de hombres que violentan a las mujeres. En el caso mexicano, desde el 2015, esto se ha visibilizado muchísimo más, se ha visibilizado de una manera sustantiva. Y esa violencia se puede ejercer de manera física, de manera sexual, de manera económica, de manera institucional, de manera psicológica, de manera patrimonial. Es decir, no hay una sola forma, no hay una sola clase, por una clasificación, ¿no? No hay una sola clase de delitos que puedan ser enmarcados dentro de lo que conocemos como violencia política en razón de género. Definir esto no ha sido sencillo, ahora se los cuento así en un segundo. No saben lo que hemos tenido que discutir, porque hay un montón de problemas. Primero hay una cuestión cultural, lo que en algunas sociedades puede ser violencia, en otras puede ser violencia. Por el otro lado hay una cuestión sutil, por el otro lado hay una cuestión individual personal. Son situaciones que no son públicas, no se dan en espacios públicos, ¿no? Como me contaba la magistrada, se reunían todos los sábados a tomar whisky, a tomar las grandes decisiones de sus asuntos de trabajo en un bar. Tuve que aprender a tomar whisky, porque si no me quedaba fuera de todas las reuniones. Las cosas importantes no se resolvían dentro del tribunal, se resolvían. Claro, eso es violencia política en razón de género. ¿Se lo hacían a ella porque era mujer? No, era una práctica que estaba institucionalizada informalmente. Por eso me dedico a estudiar instituciones informales. Todas estas prácticas y rutinas que se dan, que no necesariamente son ilegales, que no necesariamente son ilegítimas, que no necesariamente, pero que no están regladas y que alteran a las reglas formales. Lo cierto es que, decisión tras decisión, ella estaba fuera del proceso de toma de decisiones, porque las decisiones importantes no se tomaban en la institución pública. ¿Se lo hacían porque era mujer? No, posiblemente si había un hombre que no tomaba whisky y no iba a las reuniones, también le pasaba. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Demostrar esto es el tercer problema. ¿Cómo demuestro que eso es porque eres mujer y no porque me caíste mal? Y no porque no quisiste pactar, y no porque no quisiste acordar, y no por eso es tan importante la transformación que hace México, cuando México introduce a través de la MIJ
en el servicio judicial juzgar con perspectiva de género. Si no les han dado asignaturas, porque estamos en la Facultad de Derecho, ¿no? Si no les han dado aún asignaturas de lo que significa o contenidos juzgar con perspectiva de género, vayan a internet, busquen, porque es toda una nueva corriente que hace que tus decisiones puedan variar, porque es tomar una perspectiva distinta para evaluar una situación, en este caso delictiva o posiblemente delictiva. México hace una transformación sustantiva cuando introduce este protocolo hace ya unos años desde la Asociación de Magistrados Impartidores de Justicia, en que hay que juzgar con perspectiva de género. Entonces los casos los evalúas de una manera distinta o posiblemente distinta, ya no es lo mismo. La otra cuestión está en que vivimos en una situación de violencia estructural, en donde hay violencia. Les pongo un caso concreto. 2018 tuvimos 150 personas que perdieron la vida por causas de violencia, o intuimos que por causas de violencia política, ¿sí? Es más, yo participé de un movimiento que se llamó Alto a la Violencia Política. Creo que los estoy aburriendo, ¿no? ¿Seguro? Ya tengo 2 dormidos en la sala. ¿Seguro que no? Estoy hablando demasiado. Puedo bailar reggaetón si quieren para despertarme, ¿no? Continúo. Vivimos en una situación de violencia estructural, con lo cual esos casos de violencia que tuvimos fueron casos porque eran personas que estaban ejerciendo un derecho político, hombres y mujeres, los mataron por eso, o murieron por otro tipo de razones que no tienen que ver con razones políticas. Las mujeres que murieron, que eran candidatas, o que eran regidoras, o que eran periodistas, ¿eran porque estaban ejerciendo un derecho político o es porque murieron porque hay un clima de violencia en el país más allá de la política? Primera cuestión. Y segunda cuestión, ¿las mujeres que murieron por ser mujeres o porque eran candidatas? No sé si me explico. De los casos del 2018 todavía no sabemos, pero estas preguntas subyacen a toda la discusión de la violencia política, porque vivimos en un sistema político con un Estado que no cubre las necesidades de seguridad de su población. Entonces, hay violencia política, hay violencia estructural, luego hay violencia política y luego viene la violencia política en razón de género. Una respuesta de muchos estados ha sido regular todo para que luego la regla no se cumpla. Y ese es un problema que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer sobre eso? Regulamos. Pero si hay un contexto de impunidad estructural, ¿para qué una nueva norma si luego? Una norma además que es sensible porque está mezclada con intereses políticos. Entonces, establecer los límites, ¿no?, puede ser un arma arrojadiza de competencia política. Te denuncio como que ejerciste violencia política para que no puedas ser candidato. Entonces, si vos no sos candidato, entonces soy yo candidata, que es un tercero que puede ser candidato. No sé si me explico. Tenemos que ser muy cuidadosos sobre esta materia, porque lo que puede hacer es que complejicemos más la competencia política de lo que ya lo tenemos, o armar una vía de litigiosidad nueva a las que ya tenemos, ¿no? Lo que hemos encontrado hasta ahora, y yo se los traigo como el checklist de la compra, es toda una serie de manifestaciones que se dan de violencia, y para mí esto es importante porque muchas veces nos cuesta identificar cuándo algo es violencia. Entonces creo que hacer el checklist de la compra nos sensibiliza para poder identificar cuándo estamos haciendo violencia y qué es violencia, ¿no? No permitir registrar candidaturas, mal uso del presupuesto de los partidos políticos etiquetados para la capacitación, simulación de elecciones primarias para eludir la paridad o la cuota,
envío a distritos claramente perdedores o al final de las listas de representación proporcional a las mujeres, presiones para ceder o hacer renunciar la candidatura, decir, ahora no te toca, o eliminar la información del proceso de registro de candidaturas justo en las semanas en donde se están por registrar candidaturas y que nadie consigue la información porque solo la información la tienen los que van a ser beneficiados con la candidatura. Ausencia de apoyos materiales y humanos para la campaña, agresiones o amenazas durante la campaña, trato discriminatorio y con estereotipos de los medios de comunicación, no escuchar sus ideas o no prestar atención cuando ella habla al mismo tiempo que lo hace, o sea, hablar al mismo tiempo que lo hace ella, hacer chistes, chismes o comentarios misóginos que parecen inocentes, realizar comentarios despectivos sobre sus capacidades o habilidades por el hecho de ser mujer. El 2 de julio recibí un montón de entrevistas de medios de comunicación que de pronto descubrieron que el Congreso era paritario y pensaron que esa era una noticia. ¿Saben todas las preguntas a dónde estaban orientadas? Doctora Flavia, ¿usted cree que ahora que llegaron las mujeres, entonces, están capacitadas para ser diputadas y senadoras? Mi respuesta, ¿esa es la mejor pregunta que usted tiene para hacerme? Cuando el Congreso era todo de hombres, ¿usted preguntaba si ellos estaban capacitados para ejercer ese cargo? Silencio. Es decir, que los periodistas están reproduciendo estereotipos de género. Te están diciendo que ellas no están capacitadas, que ellas tendrán que demostrar ahora si están capacitadas para ejercer. Eso es violencia. Y nosotras, cuando hagamos política, no podemos aceptar ese tipo de preguntas. Por supuesto, suavemente, ¿no? Sin generar, ayudándoles, ¿no? Acuérdense que somos de una secta no oficial, del hashtag nosotros solo sumamos. Nosotros solo sumamos. Entonces, ¿para qué le vamos a hacer sentir mal al que está haciendo la pregunta misógina, sexista, discriminatoria? Hay que enseñarle, ¿no? ¿Y qué tal si me pregunta sobre mi propuesta? ¿Y qué tal si me pregunta sobre mi proyecto? ¿Y usted tiene hijos? A mí me la preguntan siempre, me encantan. Pregunta primero si estoy casada, la primera que me pregunta. Yo soy española en eso. A las españolas no le preguntás sobre su vida personal, ni borracho. Vos no le preguntás porque no querés la respuesta. Luego te preguntan, ¿estás casada? Después, ¿tenés hijos? Entonces, como está el estereotipo este de que mujer profesional exitosa no puede tener hijos, porque si tiene hijos los está abandonando, entonces no los está cuidando. Y si tiene hijos, ¿cómo tiene hijos? ¿Cómo es que hace tanto trabajo? Es decir, como que una mujer profesional exitosa tiene que estar sola para ser exitosa. Es un estereotipo, es violencia. Igual, a las mujeres políticas le hacen las mismas preguntas. La respuesta es, esa es una pregunta del ámbito privado. ¿Qué tal si me preguntas sobre mis propuestas políticas, mi programa de gobierno, mi posición sobre un tema, ¿no? Es decir, no enfrentar, ¿para qué? Cambiar el ámbito. Pero eso es constantemente. Entonces, estas cosas que son sutiles, que son también violencia, enrarecen la manera del ejercicio del poder, porque ¿saben qué? A ellos no les preguntan estas cosas, solo se lo preguntan a ellas. Eso es lo que lo hace discriminatorio, porque si se lo preguntaran a ellos también, bueno, que expliquen quién se encarga de los hijos, si están casados, si llevan los hijos a la guardería, si hacen la tarea por las noches, que lo expliquen ellos. Pero a ellos nunca le preguntan sobre su vida privada, porque el espacio público está considerado un espacio masculino y el espacio privado está pensado como un espacio femenino. Es como una separación. El cuidado está pensado como un espacio estrictamente femenino, el cuidado de lo de arriba, el cuidado de lo de abajo, el cuidado de los niños, padres, abuelos, marido, esposo y novio, pareja o matrimonio igualitario, lo que ustedes quieran, y hijos. Esta distinción es la que nos traba,
Porque entonces, cuando uno quiere o está en el ejercicio de un rol que no es el pensado por la sociedad para ese género, te chirría. ¿Te chirría? Te hace ruido, porque el estereotipo no funciona. Cuando evalúen cualquier situación, piénsenla en esta clave. Si está desproporcionado hacia las mujeres, es que eso es violencia. ¿Sí se entiende? Además de estas formas de violencias en el espacio de cuando uno es candidato, cuando uno es precandidato, también hay formas de violencia cuando uno está ejerciendo el poder, ¿no? Sustituciones arbitrarias. 1.754 candidatas de Oaxaca fueron sustituidas, no sabemos por qué, porque igual tenían que poner mujeres, pero fueron sustituidas. Las hacen renunciar. La situación de ayer, que se hizo pública ayer en Chiapas, que están obligando a las que ganaron como presidentas municipales a renunciar en los municipios de Chiapas, eso es violencia política, o intuimos que puede ser violencia política. Mayor, no darle recursos o no pagarle la nómina por no aceptar determinadas decisiones, la retención de los pagos, limitaciones presupuestales, ocultamiento de información, intimidación, amenaza, violencia física contra su persona o la de su familia, trato discriminatorio, bueno, un montón. En las investigaciones que yo he estado haciendo he encontrado todas esas formas que se dicen teóricamente en México. Las he encontrado tanto en los medios de comunicación, tanto en los partidos políticos, tanto en las instituciones públicas. Las he encontrado y he encontrado también que hay como 182 denuncias registradas, el último dato que yo tengo de junio del 2017, no tengo datos actualizados de este año aún de la FEPADE, porque normalmente estas prácticas no se denuncian. No se identifican y no se denuncian, con lo cual 182 son un montón de denuncias, 182 en 3 años, hasta que cambió el fiscal. Después ya los datos no están o no están tan claros o no son tantos, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos con esto? Yo armé como este diagramita, no sé si lo consiguen ver, de diferentes tipos de estrategias que podemos hacer. Se está como borrado, ¿no? ¿Ustedes lo ven bien o está borrado? Bueno. Estrategias institucionales y estrategias no institucionales. Estrategias institucionales legales e estrategias partidistas. Dentro de las legales necesitamos leyes. Necesitamos leyes que tipifiquen lo que es la violencia política en razón de género. Necesitamos leyes que tipifiquen y necesitamos leyes que sancionen. Acá está el nudo gordiano. Hay una tesis que dice que hay que tipificar penalmente, pero esto penalmente ya está. Pero hay gente que insiste en que por violencia política en razón de género hay que sancionar penalmente. Hay otra gente que dice no tanto, no penal. Esa es otra vía. Lo que hay que hacer es una sanción administrativa. O lo que hay que hacer, y esa soy yo la que digo, tiene que haber una sanción partidista. A mí lo que se me ocurre son estas cosas. Una persona que tiene sentencia en firme por un tribunal electoral, si quieren ratificada por sala superior, no me importa, pero que hay sentencia en firme, no puede volver a ser candidato. Ya en la última elección, unos días antes de la elección, Sala Superior ratificó una sentencia de Sala Jalapa que dice: existe el principio del modo honesto de vivir. Alguien que no tiene un modo honesto de vivir no puede ser candidato. Cuando tengas sentencia en firme por violencia política en razón de género, no tienes un modo honesto de vivir, por tanto no puedes ser candidato. Ya estamos más avanzados. Yo creo que si ahora va a haber un padrón nacional de registros de candidaturas, tendremos que tener un padrón nacional de registros de violentadores. Los que tengan sanción en firme, que aparezcan en algún lado, ¿no? No que esté así caotizado. Entonces, cuando el INE o los OPLE registren candidatura, que chequeen, ¿no? Doble check. Si usted tiene una sentencia en firme por haber violentado, usted no puede ser candidato.
tienen que perder, aunque sea temporalmente, por un periodo de tiempo, para la próxima elección, para las siguientes 2 elecciones, sus derechos políticos. Tiene que haber un costo político partidista y tiene que haber responsabilidad de los partidos que promueven candidatos que son violentadores. Y tiene que haber sanciones claras al interior del partido, pero también en la legislación. Porque ahora lo que dice FEPADE, no tenemos ley, no puedo actuar, necesito la ley. Yo confío en que tener una normativa específica donde esté claramente establecido que si es acoso, si es violencia, quién denuncia, las vías de denuncia y las sanciones claras, si además contamos con partidos políticos que tengan una estrategia de prevención, de educación al interior de los partidos políticos, con defensorías jurídicas gratuitas para las militantes al interior de los partidos políticos, que ayuden a las mujeres a preparar sus recursos, porque claro, tú no puedes denunciar, ¿no? Hay que preparar todo un caso. Entonces, este año creamos Donadora, era una plataforma donde todos poníamos dinero para que hubiera recursos para pagarle abogados que pudieran atender a mujeres que sentían que eso podía ser violencia política, pero no sabían entonces que hubiera asistencia gratuita legal. Eso lo hicimos desde la sociedad civil y la academia, y muchos colegas pusieron dinero para pagar a esta gente, pero esto el Estado debe asegurar que si una mujer, yo sé que acá por ahí lo pueden pensar al revés, pero nadie está obligado a saber derecho. Capaz que acá en esta universidad, en este aula, todos ustedes dicen, todos deberían saber derecho, sí, pero no le podemos exigir a la gente saber derecho para ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es facilitar con clínicas en las universidades o en los centros de investigación, en los tribunales, en los institutos, espacios donde la gente pueda asesorarse. Pero los partidos políticos también tienen una responsabilidad en ese sentido y tienen que ayudar a las mujeres a conocer sus derechos, a identificar esos derechos y también a poder denunciar esos derechos. Y también los partidos políticos tienen la responsabilidad de formar a sus dirigentes y a sus militantes, hombres, en lo que es la violencia política en razón de género. Y eso no lo estamos haciendo. Estamos formando mujeres, pero no estamos formando hombres. Y como decía Anabel, la principal cantidad de violentadores son hombres, por tanto tenemos que ir a por ellos. Claro que tenemos que proteger a las mujeres, pero también tenemos que educar a los hombres en que hay cosas que hacen que no pueden repetirlas, que no las pueden ejercer. También tenemos que hacer esas estrategias formativas dentro de los partidos, tenemos que hacer estrategias divulgativas. Esto que estamos haciendo ahora, venir a las escuelas, contar, hablar, visibilizar, identificar. Hay un protocolo contra la violencia política en razón de género aprobado por las instituciones federales aquí en México, lo pueden descargar de la web por si quieren profundizar sobre este tema, y hay el libro de violencia política en razón de género que está en Jurídicas, que les puede ayudar a profundizar en los casos que ya ha habido sentencias firmes, y si pueden buscar esos casos, conocer de manera más directa cada una de las diferencias de esos casos, les ayudará a entender mejor esa definición. Voy a terminar con mi decálogo, ¿vale? ¿Cuántos de ustedes se autoconsideran feministas? ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes creen en la igualdad entre los hombres y las mujeres? No, o sea, son todos feministas. Porque ser feminista es defender la igualdad entre hombres y mujeres. Y el que diga lo contrario está equivocado. El feminismo no es lo contrario del machismo, ¿vale? Entonces, mi decálogo para feminizar la política es el siguiente, ¿vale? Voy por el mundo buscando seguidores, porque creo que el problema, que la violencia política es la consecuencia, pero que tenemos un problema anterior que no estamos atacando y que tiene que ver con la necesidad de feminizar. Primero,
Hay que identificar esto como un problema de igualdad. Esta foto a mí me encanta. Son un montón de señores discutiendo los derechos de las mujeres. ¿Vieron como la semana pasada que estaban reunidos en el evento de la lactancia? Que al final yo no sé si fue en México o en Argentina, porque los argentinos dicen que fue en Argentina y los de México dicen que fue en México. El tema era que eran un montón de señores hablando sobre la lactancia materna. Y no había ninguna mujer. ¿Sí? Bueno, eso pasa todo el tiempo. Hay que identificar y visibilizar que existe un problema de exclusión de los grupos en entornos competitivos. 2. Hay que articular una coalición de género sensible en donde todos estemos discutiendo sobre estos temas y donde jueces, magistrados, funcionarios, académicos y académicas, estudiantes, movimientos de la sociedad civil, discutan y haya lo que hablábamos hoy, defensores de la igualdad y la paridad. 3. Hay que educar a niños y niñas feministas. Y esto es un problema de la escuela, es un problema de los partidos, es un problema de los medios, es un problema de la familia. Debemos cambiar la manera en que aprendemos en la escuela. Ahora que la reforma educativa se vino para atrás y se viene una nueva reforma educativa, yo les sugeriría que piensen en formar en habilidades y competencias. Esto es, en qué es lo que el estudiante tiene que aprender y no lo que yo tengo ganas de enseñar esa mañana. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hoy tienen que aprender? Que tenemos que ser feministas, que hay que construir la democracia paritaria, que la violencia política no es el costo que las mujeres tienen que pagar por ser política. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Mi objetivo hoy es que ustedes salgan con esas ideas, no contarles un rollo, sino que ustedes salgan comprometidos con esas ideas. En esos cambios tenemos que hacer una revisión de los pensum de cómo estamos educando y qué estamos enseñando, porque no es casual que tanta gente piense de una manera específica contra las mujeres. No vinieron de otro planeta, están en el mismo planeta que nosotros. Entonces es que hay una sociedad que está siendo educada de una manera que no está pensada para la igualdad y la democracia sustantiva, y hay que ir a cambiar eso. Es decir, que hay que ir al cambio de raíz. Hay que mejorar el estatus de las mujeres. Esto de que, ay, te ríes como una mujer, ay, corres como una mujer, ay, eres sensible. Los hombres son fuertes y valientes y las mujeres somos todas princesas de Disney. ¿Neta? ¿En verdad? O, ay, te educaron mirando telenovelas que te cuentan que tú para ser feliz necesitas un príncipe azul. ¿Neta? El príncipe azul no va a llegar, se lo sabes. No llega, chicas. No lo esperen, búsquenlo si quieren, pero no llega. No es así como se construyen las relaciones de pareja. Y nos han educado para ser mujeres sumisas, esperando que venga el príncipe a salvarnos. Vimos la Cenicienta, vimos a la Blancanieves, tuvimos que esperar a que apareciera Mulan para que nos dijeran que podemos liderar un pueblo. Y Mulan tuvo que elegir entre liderar su pueblo o el hombre de su vida. Y se tuvo que vestir de hombre porque no le permitían liderar vestida de mujer. ¿Se dan cuenta? Y luego llegó Frozen. ¿Ah? Fuimos educadas para ser sumisas. Tenemos que cambiar la manera de educar. Y dejar de pensar que lo femenino es ser débil y lo masculino fuerte. Porque eso repercute en la manera en que evaluamos el liderazgo. Entonces, cuando evaluamos el liderazgo, esperamos hombres fuertes, mujeres débiles. Cuando las mujeres se convierten en mujeres fuertes y hablan así para despertarlos, ¡ay! ¡Qué intensa! Claro, porque lo que estamos esperando son mujeres dóciles, lindas, tranquilas, suaves, y las mujeres empoderadas nos sacan del estereotipo. Tenemos que cambiar, lo siento, esto duele, no saben lo que duele. Identificar esto y darse cuenta que uno piensa así, duele un montón. Pero es que si no lo hacemos, no vamos a eliminar las causas de raíz de la violencia. Tenemos que transformar a los partidos, ayer hemos discutido bastante sobre eso. Tenemos que transformar la manera en que hacemos periodismo, formar a los periodistas,
en lenguaje incluyente, en igualdad, en la manera que cubren, ¿no? Recién me hicieron varias preguntas, varias de ellas, usted como mujer, pero si yo fuera hombre podría opinar exactamente lo mismo sobre el tema. Usted como mujer, ¿y usted qué piensa como mujer? No, pero no se hace por mal, se hace porque uno aprende así, hay que desaprender. Tenemos que eliminar los techos de billetes, es decir, hacer que las mujeres se empoderen económicamente. Cuando las mujeres sean autónomas económicamente, van a poder ser autónomas en su vida personal, en su vida profesional, en su vida política. Entonces tenemos que ir a trabajar sobre mujeres autónomas económicamente. Debemos luchar contra la violencia política de razón de género, armando esas coaliciones. Debemos trabajar sobre instituciones generizadas, es decir, instituciones que favorezcan la conciliación de la vida familiar. Miren, México es el país más feliz, dicen las encuestas, pero es el que más trabaja. Somos todos unos paranoicos. ¿Qué nos pasa? Nos encanta trabajar y somos los más felices. Y somos los más ineficientes en un montón de cosas. Tenemos un problema. Hay que entrarle al tema de los horarios de trabajo y a la conciliación de la vida familiar. Y esta cosa exitista yo lo veo porque es muy anglo, que no está en otros países de América Latina, que es quizás por la cercanía que ustedes tienen con Estados Unidos, es que la plenitud y el éxito es trabajar, no ser eficiente en el trabajo, no tener una vida personal plena. Esto lo tenemos que cambiar. Nos educaron para ser máquinas, no para ser personas felices. No estoy en la etapa Pablo Coelho ni nada por el estilo. Solo les digo, ojo al chip. Nuestras instituciones tienen que garantizar la posibilidad de conciliar la vida profesional con la vida familiar. Y las instituciones electorales, aplíquense el sayo si les cae. ¿Qué hacen ustedes para favorecer esto? Y finalmente, lo que ustedes quieran. Yo me levanto todas las mañanas y pregunto, ¿qué voy a hacer hoy yo por la democracia paritaria? Hoy me vine a Chihuahua, ayer presentamos el libro, la semana que viene voy a trabajar con comunicadores políticos para ver si consigo meterme en ese mundo para mostrarles que, a ver si le bajan 2 rayitas a los estereotipos de género cuando producen campañas electorales. ¿Y ustedes qué? Levántense, piensen toda la mañana, ¿hoy qué voy a hacer? Voy a poner un tweet, voy a leerme un texto, voy a ir a ver qué pasó con estas mujeres de Chiapas, ¿por qué todas quieren renunciar de un día para otro? ¿Qué van a hacer? Porque esto no lo cambian los jueces, los funcionarios, las académicas, esto lo cambian ustedes. Y la pregunta es si ustedes quieren cambiarlo. Esta es la portada del libro que les decía, Cuando hacer política te cuesta la vida, donde tienen todo esto desarrollado de manera como más profunda y académica, y yo quedo abierta a comentarios, sugerencias, críticas, respetuosas siempre, y muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias a la doctora que habló como mujer, no estoy bromeando, obviamente. Habló como ser humano, que es lo que somos todos. Bien, vamos a abrir un pequeño espacio, y por pequeño espacio lo digo realmente en función del tiempo, para preguntas y respuestas. Y les propongo también, siguiendo el decálogo que nos ha hecho la doctora, que comencemos con bloques de 2 preguntas. Una de una mujer y una de un hombre, o al menos lo que viene en el acta de nacimiento, por supuesto. Así que, si les parece, comenzamos. Me gustaría sobre todo, eso es lo que me gustaría a mí, que fueran alumnos. Así es, alumnos y alumnas. Así es que, bueno, uno a la vez, o sea, veo tanto manos levantadas que no sé a quién preguntarle que pregunte. Por favor, Gracias. Solo mientras se animan las chicas y los chicos, quiero pedirle a la doctora Freidenberg si nos puede dar su opinión, incluso pensando pues en este espacio. Como bien señalaba, el asunto de la violencia política
pues tiene su origen en prácticas culturales de violencia, en otros espacios, en los espacios privados, no solo en los espacios públicos. Pero uno de los espacios públicos donde parece ser que también hay que modificar estos patrones de relación entre hombres y mujeres es precisamente el académico. Las escuelas, las universidades, la formación de jóvenes en los distintos ámbitos. Seguramente aquí no, ¿verdad? Pero hay universidades o hay facultades donde se dan casos de acosos, acoso académico, no solo acoso estrictamente sexual. ¿Qué les recomienda y qué nos recomienda a las mujeres que compartimos estos espacios de cómo fijar postura, cómo pedir el respeto a la integridad y a la dignidad en estos espacios públicos para evitar el acoso, pensando en que sea como una semilla formadora, de que si aprendo a no dejarme aquí, pues seguramente cuando vaya allá afuera, pues ya iré con ciertos conocimientos? ¿Qué nos puede recomendar? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad, y la universidad está parte de la sociedad, para, lo que voy a decir está fuerte, o sea, despatriarcalizar. ¿Cómo se hace esto? No tengo ni la menor idea, pero estoy aprendiendo. Creo que tenemos que generar dentro de las universidades, en ese proceso de despatriarcalización, protocolos y formas de relacionarnos de nueva manera. Entonces, el acoso es una expresión del patriarcado. Te acoso porque no te respeto, te acoso porque te considero mía, te acoso porque creo que eres menos, y lo hago porque no pasa nada. Entonces, lo que yo haría, ¿no?, a las chicas que están aquí les diría: vayan a identificar bien cuándo es acoso, ténganlo bien claro, aprendan bien qué es y qué no es acoso. Una vez que lo tengan bien claro, si en la facultad o en la universidad hay casos muy fuertes, hay que hacer una estrategia de prevención. Eduquemos a otros en esta cultura, a ellos. Nosotras, porque nosotras tenemos que saber que eso es acoso. Yo he vivido un montón de situaciones de acoso y yo no sabía que eso era acoso. Soy el mejor ejemplo de un desastre de ciudadana. Nunca supe que era acoso, ni sexual, ni laboral. Y cuando me fui despatriarcalizando, y miren que todavía soy muy patriarcal porque me educaron así y me cuesta el proceso de cambio, pero cuando me fui despatriarcalizando me he dado cuenta de todas las situaciones de acoso en mis parejas, en mi vida laboral, en mi vida estudiantil, en mi vida política, que yo no me había dado cuenta. Pero fui yo. Mis amigas posiblemente lo tenían clarísimo, yo no lo tenía claro. Era algo de que no se hablaba. Entonces yo creo que las universidades necesitan hacer un protocolo, necesitan hacer campañas de sensibilización y visibilización hacia ellas, hacia las estudiantes, hacia las profesoras y demás. Esto, porque es un tema difícil de hablar, yo lo entiendo, pero si tú haces una campaña como con cartelones, ¿no? En la UNAM han hecho unos carteles hermosos, ¿no? Como de educación, ¿no? Entonces dice: Goya para el que anda en bicicleta, imagínate, ¿no? Te estás diciendo algo positivo, ¿no? Entonces imagínense, buenísimo para aquel que respeta a las mujeres, bueno, o sea, cosas en positivo. Yo sí usaría una campaña de divulgación en positivo. Es más,
Creo que las unidades de género de nuestros institutos o del tribunal y demás podrían ser, con las unidades de género de las universidades, armar, o desde el Observatorio de Participación Política, se podrían armar campañas con incidencia en las universidades. Lo otro que hay que trabajar es la cultura de la denuncia. Es decir, no estamos educados en una cultura de la denuncia. Y luego tiene que haber sanciones claras. Es decir, tiene que haber un efecto dominó. Estamos demasiado acostumbrados de que el Estado de Derecho no funcione. Entonces, ¿para qué vamos a ir a denunciar si total, ¿no? Le tenemos más miedo a ir a denunciar que a que se repare el delito. Entonces, sí, yo creo que hay toda una tarea. Los soples tienen una tarea de educación cívica importantísima. Creo que estamos tarde si lo hacemos solo en las universidades. Creo que lo tenemos que hacer también en las escuelas, la primaria, la secundaria, ¿no? Porque esos son los que luego van a ser políticos. Entonces tenemos que ir hacia ese... Tenemos preguntas. ¡Wow! Sí que se han animado. Bien, aquí están las preguntas. Desgraciadamente en los textos escritos no vemos la cara, no vemos las expresiones, no sentimos el tono de la voz, pero bueno, así lo quisieron. Julio César Cabello Castañeda, que declara descaradamente ser abogado, nos dice que desde su punto de vista, es decir, desde tu punto de vista, Flavia, la participación política de la mujer ha generado violencia contra ella. No. Y te lo dice una no abogada. No. Que ellas participen no genera la violencia. Lo que genera es que ellos no aceptan que ellas participen. Lo que ha pasado es que, como hemos obligado a que las pongan como candidatas, mira, una de las mejores cosas que yo he escuchado en mi vida ha sido Consejo General de un estado, no Chihuahua, tranquilo, Consejo General de un estado, de un OPLE, representante de los partidos que a nivel nacional habían promovido la paridad, pero representantes estatales, diciendo: nosotros estamos en contra, señores consejeros, de que ustedes estén obligando a los partidos a que obliguen a las mujeres a ser candidatas, porque como usted bien sabe, no es natural. Enero de 2017, no es natural que las mujeres se dediquen a una cosa distinta que cocinar y estar en casa. Enero de 2017. Le pasó la historia a ese señor que dijo eso. Lo peor es que era un señor y una señora. ¿Por qué van a obligarlas a participar si ellas no quieren? Ese era el chip. Estos te lo dijeron directamente. Y yo, ¿sabes qué? Los aplaudo por ahora. Se animaron a decir públicamente lo que muchos piensan y lo dicen por chiquito. Yo he estado en reuniones donde ahora no se atreven, pero cuando yo era más chiquita estaban un montón de señores y yo, y decían, yo decía tal cosa, silencio, y ellos seguían hablando, tal cosa, silencio, y ellos seguían hablando, y de pronto a uno se le ocurría decir lo mismo que había dicho yo y todos que decían: ¡bravo! ¡Qué buena idea! Y yo, pero si esa idea la dije yo hace 15 minutos. Me están diciendo lo mismo, solo que no se animan a decírmelo directamente. Este no es tu espacio. Entonces, hay como no es el problema que ellas participen, el problema es que ellas no participen. Y como no participaban, ahora les parece raro que ellas participen. Por eso tenemos que romper los techos de cemento. ¿Qué son los techos de cemento? Son las ideas que nosotras tenemos sobre que nosotras no nos tenemos que dedicar a estas cosas.
Porque desde chiquitas nos están diciendo que nuestra tarea es el cuidado. Te regalan muñecas, te regalan la casita, te enseñan a tener bebés en brazos. Ojo, no hay ningún problema que nos enseñen eso, pero enséñenselo a ellos también. Y usted, seguro que están pensando en un montón de situaciones en su familia donde esto ha pasado. Pero lo tenemos internalizado, lo tenemos metido ahí. Repito, no estoy en contra de que las mujeres sean factor del cuidado. Lo que estoy en contra es que las mujeres no puedan elegir estar en el cuidado y ejercer otro tipo de cosas, porque eso es estigmatizar. Lo que generó la paridad es la visibilización de la violencia, pero mientras ellas no son amenazas, las pusieron en cargos donde no iban a ganar, las tienen en las comisiones de los partidos, en comisiones que no existen. En Oaxaca se crearon la regiduría de Panteón. ¿Vos sabés lo que es la regiduría de Panteón? Una regiduría para ir a cuidar el panteón, y las mandan a ellas a la regiduría de Panteón. No sé si me explico. Se inventan cosas porque ellas son una amenaza. Yo soy una amenaza por decir estas cosas, porque voy en contra del status quo. Y el status quo es ellas en casa y ellos en el poder. Y la magistrada Yanino Tálora, en el libro Cuando hacer política te cuesta la vida, lo dice magistralmente: mientras ellas no fueron una amenaza, esto no importó. Cuando ellas se convierten en una amenaza al poder, porque las reglas hacen que ellas accedan a espacios de poder, ahí se desatan. Ahí se desatan. La semana pasada estuve en Oaxaca, en una comunidad, en 2 comunidades indígenas. Ahí descubrí una nueva forma. Las tienen que registrar como en cremallera: presidenta municipal mujer, síndico hombre, o al inverso, ¿no? Y así van, ¿tal? Pero cuando te proponen la candidatura, ¿qué te dicen? Si ganás, no vas a ser síndica. Vos vas ahora como síndica, pero si ganás, la sindicatura no es para ti. Y tú aceptas porque quieres ser candidata. Cuando llega el momento que ganaste, te dicen: ah, muy bien, ahora vamos a repartir. Y cambian el ejercicio efectivo del poder, aunque nominalmente digan: vos sos la síndica, vos no. Ha habido sentencias para remediar esto, y Juana, una de nuestras síndicas, una de las que llevamos al evento de noviembre en Oaxaca, cuando hicimos el seminario que le dimos la voz a las mujeres indígenas para que contaran sus experiencias, a Juana le restituyeron su cargo esta semana, la semana que pasó, cuando le quedan 4 meses para terminar su sindicatura. La sentencia está hace 1 año y pico. No ejecutaron la sentencia, no ejecutaron la sentencia, no ejecutaron la sentencia. A ella le habían dicho: si vos ganas, no vas a ir de síndica, pero ahora en el papel sí. Y ella dijo: no. Ganó y dijo: yo quiero ejercer, ser síndica. Y nunca acataron la sentencia. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Antes no los obligaban a ponerlas como síndicas, entonces las ponían en algún lugar ahí en la lista y daba igual, si total no importa, si total acá no mandan. Ahora lo visibilizás. La violencia siempre existió, porque que no te pongan ya es violencia. ¿Sí? Te respondió una no abogada. Bueno, me da gusto estar con una mujer que es una amenaza cumplida. Lo bueno es que sean amenazas cumplidas. Se ha cumplido. Okay. Bien, aquí tenemos una pregunta que se formula desde el anonimato, totalmente válido. Es una mujer, es estudiante y formula la siguiente pregunta: ¿por qué se busca que haya igualdad cuantitativa, en el Congreso, es decir, mitad y mitad de hombres y mujeres? Pienso que sería mejor que fuera por la capacitación que tiene la persona para que pueda ocupar el puesto. Puede haber un hombre más capacitado que la mujer y viceversa. Quiero decir que para mí la igualdad sería realmente eso:
competir con igualdad de posibilidades de acuerdo a la capacitación que pudiera haber, de acuerdo a la capacitación que pudiera haber un congreso con más mujeres que hombres o viceversa, pero que sean los más capacitados. Ese es el planteamiento. Pues a nuestra pregunta anónima, tiene toda la razón. Lo ideal sería que la gente llegara por su capacidad. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Luché por eso 20 años. Hasta que un día me di cuenta que por más que estuvieran capacitadas y muy capacitadas y sobrecapacitadas, no iban a llegar. Ese es el problema. Por eso se exige que las pongan, porque igualdad de mérito nunca llegan. Las medidas de acción afirmativa no son para que lleguen las que no tienen mérito. No es una medida de las mujeres que no quieren estudiar y no quieren trabajar, y entonces no es eso. Es que cuando tienes un hombre y a una mujer, los dos con igualdad de condiciones, incluso ella siendo mejor que ellos, ellas no llegan. Y eso es porque hay techos de cemento, techo de cristal, pisos pegajosos, sesgo de género del electorado, laberintos de poder, cobertura de género sexista y estereotipos de género. ¡Wow! Por eso las mujeres, para hacer política, tienen que ser la Mujer Maravilla. ¿Se acuerdan? La que daba el girito y se transformaba igual. Porque no es cierto que las sociedades son igualitarias. Por más que haya una igualdad formal, y ahí les recomiendo que lean a Roberto Saba, un constitucionalista argentino que tiene un libro publicado por Siglo XXI que se llama Más allá de los derechos, o más allá de los hechos. A ver, búsquenlo ahí en internet y me dicen bien el nombre, porque él habla de la desigualdad estructural. Hay una desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Roberto Saba. Entonces no es cierto que somos, por más que la regla formal diga que seamos iguales, en la práctica no lo somos. Entonces yo coincido con la que hizo la pregunta. Para mí mi ideal también sería que fuera por mérito, que los mejores, los más capacitados. El problema es que a igualdad de capacidad o a mayor capacidad del grupo subrepresentado, el grupo no llega. Por eso se tiene que poner medidas de acción afirmativa. Y por eso se ha incluido el principio de paridad. Pero ¿saben qué? Igual esta discusión en México ya no se puede hacer. Salvo que ustedes quieran ir en contra de la Constitución, y yo no quiero ir en contra de la Constitución. Porque yo, aunque no soy ciudadana mexicana, respeto la Constitución mexicana. Porque yo acepté las reglas de juego de este sistema político cuando me vine a vivir. Y aunque ustedes no me consideran ciudadana mexicana, yo igual me siento ciudadana mexicana. Pago mis impuestos, respeto al otro, cumplo todos los artículos de la Constitución. Y hay un artículo de la Constitución que dice que este país es paritario. Ya no hay más espacio para la discusión, salvo que quieran cambiar la Constitución, que yo no les voy a permitir cambiar la Constitución. La Constitución llegó para quedarse en ese artículo. Entonces, claro que los demócratas prefieren que las personas lleguen por su mérito, pero esta es una medida de los demócratas para cambiar una desigualdad estructural. Sin esas medidas de principio de paridad o de la cuota de género, México necesitaría la misma cantidad de años que necesita Guatemala para que los hombres sean iguales que las mujeres. ¿Saben cuántos años necesita Guatemala, que no aprobó ninguna medida de acción afirmativa, para que los hombres sean iguales que las mujeres en términos reales? ¿Saben cuántos años necesita? 223 años. México, con estas medidas, más allá de la igualdad formal ante la ley, exactamente, Roberto Saba, ese es el libro. México, con estas medidas, redujo la cantidad de años que necesita una mujer para ser igual que los hombres en términos reales. Guatemala, que no aprobó ninguna norma, necesita 223 años. No lo digo yo, lo dice Naciones Unidas.
Entonces, lamento decirles que las medidas de acción afirmativa cumplen los objetivos para los cuales se hicieron, que fue reducir la desigualdad y la brecha de género. Y eso es lo que una sociedad democrática debería tener, reducir esa brecha de género. Y tenemos una última pregunta que además es maravillosa porque no identifica el género de quien la hace y solamente se define como estudiante, pero es válida para ambos géneros. La pregunta es la siguiente: ¿qué opina sobre las denuncias hechas sobre acoso en redes sociales? El tema de las redes sociales. Yo soy adicta a las redes sociales, tengo que reconocerlo. No soy millennial por una cuestión de edad, como ustedes, pero no sé cómo se llaman los que somos mayores y hacemos, ustedes seguro tienen un nombre. A mí me encantan las redes sociales. Las redes sociales, ustedes posiblemente nacieron con redes sociales, nosotros no. Entonces, las redes sociales digitales, ¿no? Las redes sociales digitales cambiaron, transversalizaron el poder. Yo tengo varias experiencias de cosas que me pasaron antes de las redes sociales y después de las redes sociales. Nunca me hubieran pasado sin las redes sociales. Por ejemplo, conocer el mundo. Tener información de lo que pasa en todos lados al mismo momento. Yo siempre quería un timeline, yo decía, como a mí me gusta estar informada de todo, pero de muchos países, yo quería saber qué era lo que pasaba y tenía que entrar a un periódico, entrar a otro periódico. Ahora hago así. Cuando hago así es que soy twitterano. Hago así y es Twitter. A mí Facebook me parece para otra cosa. Yo sé que muchos... ¿Cuántos tienen Facebook? ¿Y cuántos tienen Twitter? Ah, bueno. Chihuahua es Twitter. Yes. Pero está más expandido Facebook que Twitter, ¿no? Para mí son dos espacios, ¿no? Como dos grupos de amigos distintos, ¿no? Uno tiene muchos grupos de amigos, entonces con uno hace una cosa, con otro hace otra, ¿no? Para mí es como dos espacios distintos y yo me siento mucho más cómoda en Twitter. Yo tuve una situación de acoso en Twitter, que fue a raíz de ir a una universidad acá en México el año pasado, y que hay gente que no le gustó lo que dije y me atacó en Twitter. Y no es una situación muy agradable. Y me estuvieron acosando durante una semana y no fue público, ¿no? Eran cuentas que se notaban que eran cuentas falsas. Es bastante desagradable. Yo por suerte tengo como una cantidad de amigos virtuales que después les voy poniendo caras, o que cuando los conozco ya siento que son mis amigos de toda la vida y eran mis amigos de Twitter, que cuando pasó eso salieron a defenderme, ¿no? Salieron a protegerme, ¿no? O sea, porque me estaban atacando, ¿no? Yo confío en la educación, soy educadora, entonces confío en el buen criterio. Porque lo siguiente que vendría a decirles ahora es hay que regular las redes sociales, y a mí no me gusta el tema de la regulación de las redes sociales. Eso que unos puedan y otros no, decir lo que piensan, ay no, qué miedo, ¿no? Viví muchos años en una dictadura y no quiero que nadie le diga a nadie lo que tiene que pensar ni cómo tiene que pensar. Y confío en eso, ¿no? En la sanción social. Nunca más alguien me atacó, posiblemente si vuelvo a ese estado me van a volver a atacar. Y saben qué voy a hacer, ¿no? Voy a volver. Y me atacarán otra vez. Eso quiere decir que hay alguien que le molesta lo que decimos. Pero estamos convencidos que estamos diciéndolo, ¿no? Si es por las mujeres, lo vamos a hacer. Si es por la igualdad, lo vamos a hacer. Pero no creo que haya que regular. Creo que ese debate se va a dar. Creo que se va a dar pronto, porque hay gente que le gusta regular todo y más le gusta controlarlos a ellos, ¿no? Entonces, o a ellas. Entonces, confío en el buen uso de las redes, confío en la educación de una usando redes, ¿no? Entonces, yo no ataco en las redes, yo no sigo gente que ataca. Si veo que hay gente que es mal educado en las redes, dejo de seguirlo automáticamente. Yo limpio constantemente mi red, estoy mirando, últimamente he recibido muchas cuentas que te das cuenta que son bots, las elimino. Mi red tiene que estar limpia porque me siento insegura si tengo tanta cosa rara ahí. Facebook es otra cosa, ¿no? Ahí uno controla
con quién entra a tu mundo y quién no, ¿no? Pero en Twitter, yo creo en un Twitter abierto, creo en un Twitter de diálogo, creo en un Twitter divertido, por eso de vez en cuando les mando un reggaetón para que no piensen que la doctora Freidenberg solo escucha música clásica, ¿no? Porque se crean estereotipos, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con la regulación de las redes y más sí estoy de acuerdo con una política de educación pública y de que cada uno de nosotros sea el que se autocontrole, ¿no? sobre qué decir y cómo decirlo. ¿Alguien más se anima? Después dicen, ay doctora, no viene a Chihuahua. Vengo a Chihuahua, acá me tienen. Pueden preguntar casi todo. ¿Alguien más? Bueno, lo primero que les tengo que decir, porque voy a hablar como 40 minutos, no es cierto, es síganme en Twitter. Es lo primero que pueden hacer. No, muchísimas gracias, doctora. Esto ha sido verdaderamente fenomenal, sobre todo por estar en una facultad de Derecho, sobre todo por estar en una facultad donde la presencia de las mujeres es significativa y eso es importante, sobre todo en el área jurídica, y ver el interés que se ha despertado. Estamos muy contentos por ello. Gracias a nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, gracias a nombre del Instituto Estatal Electoral y del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, que todos, aunque se pueden escribir en masculino, finalmente son instituciones y las instituciones son femeninas, como el feminismo debe ser el eje transversal. Nótese que estoy tomando el discurso de la doctora, por el cual debemos caminar para convertir aquello que se define como cultura, que no es otra cosa que el caminar del ser humano hacia el ser humano. Muchas gracias nuevamente, nuestro cariño para usted, y estamos seguros que va a contemplar un regreso a Chihuahua, y si no, pues tendremos que ir a buscarla para traerla de nuevo. Gracias. Muchas gracias al magistrado José Ramírez Salcedo por moderar esta parte de preguntas y respuestas. Y ya para concluir nuestro evento, le pido por favor al magistrado presidente Víctor Yuri Zapata y al consejero presidente Arturo Meraz, si son tan amables de pasar a hacerle entrega a la doctora Freidenberg de un reconocimiento que ambas instituciones le extienden. El Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral otorga el presente reconocimiento a la doctora Flavia Freidenberg por su valiosa participación en la conferencia magistral denominada La violencia política hacia las mujeres en América Latina. Firma el consejero presidente Arturo Meraz González y el de la voz. Muchísimas gracias, buenos días, que tengan buen día todos ustedes. Gracias.